Así que todos bienvenidos a esta clase y vamos a empezar la clase con una pregunta. Profe, perdón, le quiero comentar algo. O sea, hoy no voy a participar porque estoy enferma de los ojos, solo voy a escuchar. Bueno, listo. Gracias por Entonces aclarar. no puedo ver la pantalla, no puedo ver televisión, no puedo ver nada porque estaba mal de los ojos. Bueno, mami Aleida, está muy bien. Bueno, gracias. Ya sabemos que ella no va a poder participar. Entonces queda Cata y Estefa por el momento, ¿no? Pero que se alivie ligero a la mano de Dios. Cierto, sí, amén. Que así sea. Ay, Bueno, tan bella, gracias. ¿qué harías? Aunque mami Aleida nos puede decir, yo le leo la pregunta y ella nos puede decir quizás. ¿Qué piensas, cierto? Eso es como una votación. ¿Qué harías si tuvieras que repartir los recursos de una isla? Una puede ser que a todos por igual, o sea, igualdad total, que a todos le den su parte de lo que haya en la isla, ¿cierto? Otra es que al que más trabaja, más gana. Si usted no hace nada, no va a ganar nada. Y la tercera, el más fuerte domina, o sea, se queda el que sea más fuerte va quedando con recursos de la isla. Puede ser que en esa isla estemos solo pocas personas. Sea una isla donde no podemos irnos, donde tenemos que conseguir la comida, o si hay comida, cómo la repartimos. Bueno, empecemos yo no sé si Estefa puede participar hoy, tal vez está también ocupada. Empecemos por Cata, a ver qué nos dice Cata. ¿Qué haría Cata estando en esa isla que le tocara? Pues, profe, ahí tocaría pensar que hay uno que va a tener mucha más mentalidad de querer dominar a los demás para poder conseguir pues sus propios recursos, ¿cierto? Al pensar de que va a ser egoísta y tal. Porque dice, yo tengo que mandar aquí porque tengo tal posición y pues yo me iría por el que más domina. El fuerte, ¿cierto? El más fuerte ese es el que va a dominar. Sí, sí, profe. Bueno, Estefa, está bien, está bien. ¿Y qué dice mami Aleida? ¿Será que todos por igual o al que más trabaja o el que sea el más fuerte ese va a Pues yo digo que todos por igual. una igualdad, ¿cierto? Igualdad Sí, total. yo digo que Bueno, igualdad. y yo me iría con el que trabaja. Si trabaja, se gana su porción. Si no trabaja, no. No, Entonces profe, estamos uno tiene que tener un cada buen uno. corazón. Ay, sí, también, cierto. Sí, también. Pero es que hay Hay unos que que ser no. corazoncitos de pollo, muy Hay unos pollitos. que son muy perezosos. Bueno, hoy entonces vamos a hablar un tema que es algo parecido, pero que no sucede en una isla, sino que sucede a nivel mundial. Y es que vamos a ver qué es un sistema económico, cuáles son los sistemas económicos actuales, los más importantes. Y vamos a hablar también de Colombia, de una parte de historia de Colombia, que es lo de los liberadores, de los de conservadores y los qué, los dos equipos que estaban más, los dos partidos políticos más fuertes en Colombia. El de Uribe, profe. Los liberales, ¿cierto? Liberales y conservadores. Muy bien. Bueno. Entonces, como en una isla a nivel mundial existen sistemas económicos, ¿para qué existen estos sistemas económicos? Para organizar la actividad económica de todas las personas, de todos los habitantes en una sociedad. Entonces, un sistema económico funciona es para organizar cómo producen o cómo reparten los recursos que hay en determinado país o en determinado continente y cómo distribuyen esos recursos. Juan Carlos, bienvenido. Ya le tomo la asistencia. Y cómo esos recursos se reparten. Qué bueno, Juan Carlos. Acá estoy tomando la asistencia. Juan Carlos también ha venido a todas las clases. 3. Bueno, muy bien. ¿Cómo se reparten esos recursos?
entre todos sus habitantes. Entonces, hay 3 sistemas económicos más importantes a nivel mundial. Y a lo largo de la historia, pues han existido otros sistemas económicos desde el principio, que a veces los hemos escuchado tal vez, que es el feudalismo, el esclavismo, el mercantilista, y ahora, actualmente, que existen todavía, que es el socialista y el capitalista. Estos son algunos de estos sistemas económicos. Anteriormente, cuando era el sistema económico esclavista, pues su producción era con los esclavos. Igualmente el feudalista, que era por las tierras que tenía, la gente o los campesinos tenían que rendir al señor feudal, que era como el gobernador, tenían que darle un tributo y darle una ganancia de lo que se vendían esas tierras. Actualmente en nuestros sistemas económicos está el capitalista, el socialista y economía mixta. Están esos tres grupos económicos. Yo quisiera, antes de seguir con los grupos económicos, que viéramos más o menos un mapa mundi de cómo esos sistemas económicos están a nivel ¿qué? A nivel del mundo. Vamos a ver si lo tengo acá, o si lo quité. Cómo están funcionando a nivel mundial esos sistemas, para que veamos más o menos si hay igualdad de condiciones a nivel mundial. Creo que lo quité de acá. En un minuto. El mapa mundi que tenía acá. Sí, lo quité. Les quería mostrar cómo estamos a nivel mundial. Vamos a ver si lo ubico acá nuevamente. Quería mostrar uno donde se veía bastante. Profe, ahora sí vino Luisa. Ah, Luisa, hola, bienvenida. Luisa. Qué pena, yo siempre llego tarde. Luisa, tú no has estado en ninguna clase de sociales, ¿cierto? Sí, porque no tengo asistencia tuya. Sí, en la primera, hace 8 días no pude asistir porque se me pasó. Ah, bueno, listo. Entonces ya aquí hago la aclaratoria. Entonces Eduard sí no ha estado en ninguna, Eduard no se ha conectado, y Juan Carlos sí en las 3, Mami Aleida en las 3, Estefanía en las 3, Cata en las 3, Eduard no, Luisa entonces me dice que en la primera y hoy, 2, Salomé en la primera. Bueno, si ahorita se conecta Salomé, le preguntamos. Que no se me vaya a pasar. Bueno, hoy estamos hablando de los sistemas económicos a nivel mundial y hablábamos que un sistema económico sirve para dirigir la economía de un país, de una nación, pero también para repartir esos recursos entre todos. Entonces les quería mostrar el mapa mundi a nivel mundial, pero se lo quité. Lo quité y ahora no lo consigo, donde se ve cuáles son las potencias, que casi todos sabemos cuáles son las potencias mundiales, y ahí se veía muy bien en unos colores cuáles tal vez tienen una economía más estable o un sistema económico más estable, aunque nosotros más o menos ya sabemos, ¿cierto? ¿Qué países tienen esa economía como más estable que podemos ver? China, profe. China, ¿cierto? ¿Y qué modelo Estados económico Unidos. creen de los que hay allí, de los actuales, tal vez tiene China? Si es capitalista, si es socialista. Yo creo que es capitalista, profe. ¿Qué otro país es una potencia? Vamos a buscarlo acá, sistema económico de China.
Otro país es Estados Unidos, ¿cierto? China tiene un sistema mixto, es economía mixta. En cambio, Estados Unidos es capitalista. Otro país podría ser Australia. Europa también tiene una economía muy estable. Ah, acá lo tengo, acá estaba. Entonces vemos nivel de ingreso alto. Hay unos que tienen un nivel de ingreso alto, otro medio alto. Colombia dice allí que es medio alto, aunque no creo que sea tan alto. Es medio, más o menos medio. Mire Estados Unidos, los altos son los que están en rojo, lo que es Estados Unidos, Europa, Arabia Saudita, Australia, que es este de acá. Ya medio alto está lo que es China, toda esta parte de Rusia. O sea que según esa gráfica estaríamos al mismo nivel de China. ¡Jue madre! Estaríamos al nivel de China, pero, vaya mi amor, vaya, usted sabe ir al baño, vaya. Pero sabemos que es de dudar, ¿cierto? De dudar mucho. Definitivamente. Que estemos en ese nivel. Bueno. Entonces, el sistema socialista, que actualmente en socialismo hablamos de Rusia, hablamos de Venezuela, entre comillas, que manejan también un sistema socialista. Hablamos de comunismo, hay como una vertiente del socialismo, que es el comunismo, que Cuba es comunista. Y entre los capitalistas, pues está Estados Unidos, economía mixta China. Nosotros estamos más bien como en economía mixta y capitalismo, estamos entre esos dos. El sistema capitalista es donde el Estado tiene un escaso papel en la economía. ¿Ustedes creen que en Colombia es escaso el papel del Estado en nuestra economía? Bueno. Sí, porque hay muchos que pasan por hambre, profe. Gracias, mi amor. Sí, espera que estoy dando la clase. Subes el pantaloncito. Ajá. Dice que más o menos, ¿cierto? Porque en la economía mixta es mitad el mercado y mitad el Estado interactúan en ellos. El socialismo, sí, el Estado toma todas las decisiones. Está bello el niño. Sí, mi amor, lo que te dije, que va a dar la clase, entonces te vas a quedar allá, ¿sí? Vicioso. No, mami. Sí, no, claro. Bueno, vamos entonces a seguir. En la economía de mercado, lo que llamamos capitalismo, no los compartí yo acá hablando, capitalismo, la doctrina de ellos es el liberalismo. Les voy a compartir esta gráfica para que más o menos tengamos como esa idea general, ya que este tema es muy extenso. Ellos inician el capitalismo con la revolución industrial. La toma de decisiones es por parte del mercado. Vamos a ver las diferencias. Mientras que en el socialismo, quien toma las decisiones es el Estado. Y en la economía mixta son los dos. El mercado y el Estado interactúan. En el socialismo, el marxismo es el que tiene la doctrina. Eva, ¿qué te dije? Por favor, hazlo tú. Yo estoy ocupada, por favor. Él también quiere darnos clase, profe. Sí. Un momento, por favor. Ya, por favor. Te dije a ti. Ya. Bueno, y en la economía mixta fue Keynes. Se llama la doctrina el keynesianismo, que fue fin de la Segunda Guerra Mundial, y en el marxismo la Revolución Rusa.
Yo no sé si alguno de ustedes han vivido en Venezuela, como para ver la diferencia entre un sistema y otro y cómo se manejan esta clase de sistemas, o cómo es vivir en un país con un sistema económico diferente. Cuando uno está en el capitalismo, que el capitalismo ha sido muy cuestionado porque es lo que es la opción que tal vez escogió Cata en la isla. El más fuerte es el que va a dominar a todos. El capitalismo tiene esa ideología. El más fuerte es el que arrasa con todo. El que tenga más dinero siempre va a ser más alto, va a ser el mayor. Así funciona el capitalismo. Mientras que el socialismo es lo que escogió la mami Aleida, que es igualdad de condiciones. Allí no hay clases sociales, allí todos estamos iguales, comemos lo mismo, estamos en el mismo nivel. Como les decía, hay una vertiente del socialismo que es el comunismo. Cuba, que es un país cercano a nosotros, maneja este tipo de sistema económico. Allí nadie tiene más que otro. Allí todos tienen casi igualdad de condiciones. Por ejemplo, cada semana se les da un mercado a todos. Si en su casa, digamos, son 4 personas, entonces el Estado para 4 personas le da 2 kilos de arroz. Si en la casa de allí son 2 personas, entonces se le da 1 kilo de arroz. Entonces todo se divide por partes iguales. Nadie va a tener más mercado que otro. Todos van a tener el mismo mercado y todos van a estar en la misma condición. Ya si usted quiere tener más, pues no puede, sino manejar toda la igualdad. Ya. La igualdad de condiciones. Respecto al socialismo, el socialismo también practica esa ideología de igualdad de condiciones. Por eso le dije, si alguno ha estado en Venezuela, sabe cómo se maneja, que es difícil, porque siempre se ven las luchas sociales o alguien que quiera tener más. Porque la mentalidad humana cada día está diferente y en estos tiempos es difícil que todos pensemos en igualdad. Entonces, estos sistemas económicos como el socialismo y el comunismo, eso lo digo yo personalmente, me parece muy complejo que se pueda adoptar en totalidad, porque siempre va a haber personas que van a querer tener un poquito más. En Venezuela se manejó de esa manera por algún tiempo, pero ese sistema fracasó un poco, ¿cierto? Y ha estado deteriorando pues mucho el país. Pero para unas clases sociales bajas, que en ese tiempo no tenían tal vez una casa propia, tal vez no tenían recursos, sí fue una bendición o fue una alternativa muy buena para ellos, porque pudieron tener su casa propia, porque podían acceder fácilmente a necesidades básicas como salud, como estudio, educación, como lo de la cesta básica y demás. Sí, véanlo y ahorita hablamos cuando yo termine. Bueno, entonces vamos a hacer como un versus capitalismo versus socialismo. Ya después de esto yo les voy a preguntar ¿hacia qué lado les gustaría más estar? Porque no digo que las ideas del socialismo son malas. Al contrario, como decía mamá Leidia, hay que tener un corazón bueno y sería muy bueno, pero es complejo. El capitalismo dice que la propiedad privada para los medios de producción, o sea, es privada, el que tenga dinero para comprar los medios de producción, va arriba, ¿cierto? Los puede tener una empresa, pero tiene que tener dinero para poder sostenerse. Mientras que en el socialismo, los medios de producción son de todos. O sea, todos podemos acceder y ahí nadie tiene más, todos tenemos iguales. Si vamos a montar una empresa, pues es como para todos y todos vamos a tener ganancia de eso.
En el capitalismo, el capital es el centro y el objetivo. O sea, entre más capital tengamos, mucho mejor. Entonces ahí es donde viene la competencia, quién vende más, quién hace más empresa, las ofertas y demás. Mientras que en el socialismo, lo que importa es tener una producción estable para todos. Que si se produce arroz, entonces que tengamos para todos. Se basa más en la producción, no en el capital, ni en la ganancia, ni que ganemos mucho, sino que todos tengamos. En el capitalismo hay libertad de mercado. O sea que el que tenga dinero puede formar su empresa, puede tener su mercado y es libre para hacerlo y poder ganar cada día más. Mientras que en el socialismo no. Si se ve que usted está teniendo una buena ganancia, bueno, vamos a bajarle o usted pueda repartir entre otras personas. Lo que hace muchos años se veía en esos sistemas socialistas era que si alguien tenía muchas propiedades, bueno, vamos a quitarle una propiedad para dársela a alguien que no tenga. Así se maneja una regularización económica donde las personas no pueden tener muchos bienes exagerados más que otros, porque se le pueden quitar algunos para repartírselo a los que no tienen. En el capitalismo hay libertad de empresa, mientras que en el socialismo la empresa se debe regular más, porque esa ganancia debe ser como para todos. En el capitalismo hay clases sociales, mientras que en el socialismo no hay clases sociales. Todos somos iguales. Allí no está la clase social que estoy en el estrato 6, que yo soy estrato 4, que yo soy estrato 1. No, allí todos somos iguales. En el capitalismo permite la movilidad social, mientras que el socialismo se cubren las necesidades básicas para todos de una forma igual. En el socialismo todos acceden a la salud por igual, de una manera igual. No es que uno vaya a las mejores clínicas, no, todos vamos a las clínicas que son del Estado, a las mismas clínicas y la atención es igual y la atención es gratis para todos. Mientras que sabemos que en el capitalismo, pues quien tiene dinero paga una mejor salud. Igual sucede con la educación. En el socialismo la educación es igualitaria para todos. No se cobra, mientras que en el capitalismo, pues quien tenga más dinero iría a los mejores colegios y tendría la mejor educación. Sí, mi amor, véalo y ahorita hablamos. En el socialismo... hijo, mira, yo estoy dando una clase, hija, estoy dándole una clase a ellos. Cuando tú me necesites, cuando terminemos la clase, pues nos estás interrumpiendo, exacto. Ponte a jugar entonces un momentico y ahorita volvemos. Ya, Eva, no más. No más. Dale, di. Y ya, no más. Mientras que en el socialismo, el Estado sí interfiere directamente con la economía. Él es el que maneja todo, el que está allí pendiente de todo, mientras que en el capitalismo no sucede de esta manera. Capitalismo hay más libertad para realizar economía. Entonces, de acuerdo a esto, ¿en qué sistema económico tal vez le gustaría estar? ¿En qué sistema tal vez usted diría, no, a mí me gusta más aquí habla comunismo, el comunismo, socialismo o la economía mixta, que es como entre capitalismo y socialismo? El capitalismo busca el mercado, mientras el comunismo, el socialismo busca un plan de todos, para que todos ganemos. En el capitalismo se busca el individuo, o sea, es más individual, cada quien, mientras que en el socialismo somos todos, la sociedad. En el capitalismo se lucra el que más tenga, el que más invierta, mientras que en el socialismo es distribución para todos, y en la economía mixta
hay beneficios para privados y hay beneficios públicos, o sea, es como mitad y mitad de lo otro. No sé a ustedes qué economía o qué sistema político o económico tal vez se vean más, como más atrayente, mejor. Recordemos como la isla. La economía mixta viene a ser como que el que trabaja obtiene los recursos. La economía social es aquel que es igualdad para todos. Y el capitalismo es el que tenga más fuerza, el que sea más poderoso, el que tenga más dinero, domina a los demás. No sé por cuál vertiente se iría cada uno. Pues yo creo que la economía mixta es como la más, sí, la que más a veces se ve mucha más de esa, la economía mixta que pues las otras. Por lo menos está equilibrada. Muy bien, ¿cierto? Sí. Exacto, esa era la palabra y Catalina me la robó. Cierto. Es Pues como lo la más parte larga, entonces yo dije la parte cortica. El sistema económico socialista es muy bonito. Pues me parece que tiene unas ideas tan bonitas y que ojalá sucediera en nuestro mundo real. Pero sí, yo voy por el socialismo. Cierto, el socialismo es muy Sí, lindo, pero es complejo es muy complicado. Para nosotros como corazón humano, porque el corazón humano actualmente piensa muy individual. Entonces, siempre va a haber alguien que quiera tener más y se le va a dañar el corazón. No quiero ser pesimista, pero puede pasar. Entonces, sabemos más o menos cómo se manejan entonces estos sistemas económicos en el mundo. Y ahora vamos a ver en Colombia. ¿Cuál es nuestro sistema económico? Se dice que somos una economía mixta, ¿cierto? Se dice, porque del hecho al trecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, vamos a mirar un poco sobre la historia de Colombia, qué ha pasado con Colombia, qué ha pasado con nuestro sistema económico al pasar el tiempo. Y entre eso vamos a remontarnos un poquito a la historia de Colombia. Creo que no está compartiendo pantalla. Ay, sí, me di cuenta de eso. Pero como que se me perdió el Canva. Yo miro acá. Ya voy a volver a compartir la diapositiva. Todavía no se ve ahí, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, vamos a ver este pequeño video como para que tengamos claro. Un resumen de lo que hemos visto. Ahora sí. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones.
Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: «¡Vamos a hacer la revolución!». Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros. Y así, las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea, ingresa a giraffeideas.com. Bueno, muy bien. En base a este video, la economía colombiana ha estado sumergida también en el conflicto. Nuestra economía ha estado envuelta como en sangre, y eso lo hemos vivido todos los colombianos, y en sangre en estas guerras, en esos conflictos, que todo ha sido con base en esa economía. Por eso les puse un poco la historia y que algunos de nosotros pues hemos sido testigos de esa violencia, ¿cierto? O nuestros padres, nuestros abuelos. Y es que quería llevarlos desde el principio. Colombia, cuando éramos todavía que vinieron a colonizarnos, ¿cierto? Los españoles, quien en ese momento gobernaba Colombia eran los españoles, ¿cierto? Empezaron a gobernar los indígenas y ahí se tornó un periodo de esclavitud, ¿cierto? Un periodo donde los españoles nos colonizan, nos dan sus tradiciones, nos imponen su lenguaje, su idioma y demás. Es allí donde nacemos muchos de nuestros todos nuestros antepasados, que son en sí una mezcla entre indígenas, españoles o entre también africanos, que ellos mismos trajeron a nuestras tierras, y españoles, ¿cierto? Entonces tenemos una mezcla de algunas de esas razas que son nuestras raíces.
Entonces, en ese tiempo, quien dominaba era la corona española. Con la independencia, más o menos en el 1800, la independencia de Colombia, ahí ya nos quitamos ese dominio español. Ahí ya empezó como un nuevo proceso para Colombia, donde ya iba a gobernar, pues, entre nosotros mismos. Y de ahí también, pues, surgen, entre ya la libertad, surgen dos grupos políticos, que son los liberales y los conservadores. Hay muchas historias que los abuelos nos han contado de esa época, donde también hubo una guerra entre partidos políticos, la guerra entre liberales y conservadores, una guerra que dejó muchas víctimas. Mi abuelo, que mi mamá no lo conoció porque a mi abuelo lo mataron cuando mi mamá estaba muy pequeña, pero nos cuentan, mi abuelo fue víctima de esa guerra entre liberales y conservadores. En ese tiempo le preguntaban un grupo, digamos los conservadores, ¿usted qué es, conservador o liberal? Si uno decía yo soy liberal y ellos eran conservadores, pues lo mataban. Y si era al contrario, pues igualmente era como uno decir, ojalá no me agarre el grupo que no sea, porque uno no sabía qué responder, ¿cierto? Entonces le toca responder cualquier cosa, a veces atinaba, a veces no atinaba, y por eso surgieron tantas cosas, tantas muertes. A mi abuelo no le preguntaron si era conservador o era liberal. Lo que pasó con él fue que donde ellos estaban, en las veredas donde ellos vivían, casi siempre decían, bueno, este grupo de esta vereda son más conservadores o esta vereda son más liberales. Entonces, a veces los mataban porque estaban en un punto X, y pues tristemente ahí cayó mi abuelo y cayó otros dos tíos míos que estaban pequeños, eran unos niños que también fueron muertos por la violencia en Colombia. Y era una violencia terrible, que los mataban a sangre fría, o los quemaban vivos. Eso fue una temporada muy difícil para Colombia, y que era solamente, que uno dice, por una ideología política, ¿cierto? Donde murieron tantos niños también, tanta gente que no tenía nada que ver con el conflicto, pero todo eso también por el dominio, y entre esos por el dominio económico. Allí también hablaban entre esa historia, nuestra historia colombiana, que ha sido muy marcada por todos estos conflictos, de lo que pasó luego con lo de las guerrillas, que también ha sido por temas económicos, pero también por temas sociales, ¿cierto? Y ya allí vienen otros temas, que son temas como la droga, ¿cierto? El narcotráfico y todo lo demás. Por eso es que los colombianos nos consideramos por ser muy resilientes, porque como hemos pasado tantas etapas de crisis, tanto de violencia, hemos sido muy marcados por la violencia, igual nuestras familias, la mayoría, tenemos algo que contar de esos tiempos, o actualmente también podemos ver mucha violencia. Todo esto por el tema económico y por el poder. El tiempo de Pablo Escobar, ¿cierto? Que también fue un tiempo muy marcado. Entonces, ha sido un poquito difícil, ¿cierto? Vamos a mirar esta línea de tiempo, y aquí vamos a ver si me la toma acá, que no la quiere tomar la... Voy a mirar si se las puedo presentar.
para que miremos más o menos cada fecha. Bueno, vamos a tomar esta otra línea de tiempo. Les voy a mostrar otra, pero tomemos esta que esa no quiere abrir. En 1849 es donde da comienzo el Partido Conservador. Y este fue un partido, ha sido un partido político en Colombia, actualmente todavía existe y ha sido muy tradicional. El Partido Conservador nació a raíz de la independencia, de que ya se podía tener una libertad de expresión, y ellos buscan defender las tradiciones religiosas, sociales. Los conservadores buscan más que la Iglesia Católica sea la que predomine y demás. No. Sí, mi amor. Después surge la Constitución del 91 con Rafael Núñez, que fue uno de los presidentes de Colombia, que fue un partido, un periodo político, ahorita mi amor, conocido como bueno, porque ahí empiezan lo que son las leyes en Colombia, lo de la Constitución. Sí, mi amor, sí. Estamos acá. Y luego viene la guerra de los 1000 días, que fue una guerra que marcó a Colombia. Vaya al baño, tú sabes si bájate para primero, ve tú mismo. Que fue el conflicto civil, dice allí, disputado por inconformidades ante políticas anteriores y por el actual, en ese entonces, por el actual mandatario, que era Rafael Núñez, ya que se veían algunas cosas allí complicadas, entonces empezó también una guerra. En 1903 fue la separación de Panamá, que nos ha costado bastante hasta el día de hoy, y Panamá pues ya se declaró como república independiente. Lastimosamente, Panamá ya no es de nosotros. Ya viene otra masacre, que es la masacre de las bananeras en 1928, donde todo ha sido por problemas económicos. Ya después viene el Bogotazo, con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un tiempo también muy complicado, difícil para Colombia, porque Jorge Eliezer Gaitán era uno de los electos para ganarse la presidencia, pero lo mataron, mucha gente estaba con él era de los liberales, con unas ideologías que todo el mundo apoyaba, unas ideologías muy abiertas, y allí empieza pues también con el Bogotazo, una serie de disturbios en el país y demás, por este acto tan difícil en ese momento. Ya en 1958 ya empiezan los grupos armados y ya empieza el conflicto, lo que es las FARC, el ELN, y ya empiezan ellos a marcar otro periodo de violencia, de guerrillas para nuestro país, lo que eran también niños que se llevan a la guerra, ¿cierto? Que se los llevaban para militar con ellos y demás. Y también muchos niños que nacieron de esta época de guerrillas, que tal vez su padre era guerrillero, su madre, que también se vieron enmarcados por el conflicto. En la universidad yo tuve la oportunidad de ir a una de esas partes, en lo que es La Guajira, y hablar en ese tiempo con unos guerrilleros que ya pues habían dejado las armas, que están en un proceso de paz, y yo podía hablar con uno de ellos y él me decía que para ellos también, o sea, la guerra les había dejado muchas marcas, como para todos los colombianos, y uno a veces de pronto los juzga, que los guerrilleros son malos y demás, pero ellos también han sido muy marcados por la violencia, marcados por ese conflicto nacional, y también para ellos ha sido muy complicada la vida, de vivir escondidos, ¿cierto?
de que sus familias también han sido muertos por el conflicto, y bueno, todas aquellas cosas. Si quieren preguntarme más, pueden preguntarme al privado, que yo hice algo con ellos y con mujeres también, mujeres que están en la guerrilla, que también las historias, lo conmueven a uno, historias bien difíciles, porque no es fácil estar en una selva o en un monte escondidos y tratar de vivir una vida normal, ¿cierto? A veces siempre por una ideología que no lleva a nada bueno. Profe, y también los que han secuestrado de Sí, forma exacto. pues violenta, porque los sacan de sus casas desde muy pequeños. Y les Sí. toca vivir así toda su vida. Qué pecado. Qué triste, ¿cierto? Vivir uno también, no. O sea, muchas personas han sufrido eso. Luego ya vienen otros gobiernos para Colombia y ya pues en 1990 nuevamente se constituye como otra reforma a la Constitución. Y bueno, ya hasta ahora que van surgiendo otras cosas, acciones militares y demás, hasta ahora que se ha luchado por esa paz, ¿cierto? En nuestro país, y todos lo sabemos que siempre hemos querido la paz. Igualmente, en muchos de los gobernantes también, ¿cierto? De nuestro país han pretendido eso, de que seamos un país pacífico. Bueno, acá hablan de que para qué fue la independencia. La independencia fue con el motivo de liberarnos, ¿cierto? Liberarnos de la esclavitud, para que todos tuviéramos una igualdad de derechos, y de allí pues surgieron los dos partidos políticos que venimos tratando, que son los liberales y los conservadores. Mientras unos liberales estuvieron en el poder, marcaron el país de una forma, y mientras los conservadores lo hacían, pues era de otra forma. Yo creo que ese es el que estábamos viendo ahora, donde dice historia política. Bueno, vamos a seguir. El Partido Conservador y el Liberal, vamos a mirar versus, o sea, cuáles son las ideas políticas rápidamente, como para que lo tengamos claro. Mientras el conservador, él conserva, por eso viene como de conservar. El conservador conserva las costumbres y tradiciones coloniales, mientras el liberal busca la libertad, tanto de todo, o sea, de las tradiciones y demás. El liberal busca esa libertad de prensa, mientras el conservador limita la libertad de prensa. El Partido Conservador, como es hacia lo tradicional, él defiende la religión católica, mientras el liberal dice que no, que hay que separar los poderes de la Iglesia y el Estado. Liberal, establecer el libre comercio; el conservador, controlar un poco esa parte. El liberal, suprimir la pena de muerte, mientras que el conservador, mantener la pena de muerte. El conservador, limitar un poco los derechos de la persona, mientras que los liberales buscan es libertad de expresión, libertad en los derechos de las personas. Bueno, entonces concluimos hoy el tema de hoy, que es un poco extenso y que pudiéramos hablar mucho más de él, respecto a los sistemas económicos y respecto a nuestra actualidad en Colombia, que actualmente nos regimos por unos sistemas, y la economía tiene que ver mucho en cómo se manejan los gobiernos, en cómo nos conducimos todos y en lo que conviene a los países. De allí es donde vienen también tantos errores, como las guerras, como otras cosas que no convienen a nivel de Colombia, que es el narcotráfico, ¿cierto? Lo que hablaba Cata, estos partidos, estas guerrillas, hacer cosas que no convienen, como extorsionar o como llevarse a alguien preso, retener, ¿cierto? El secuestro y demás. Todo esto manejado, sí, hijito, todo esto manejado por lo económico. O sea, lo económico
tiene un gran peso, tanto a nivel mundial, sí, mi amor, ya casi va a terminar. Sí, ahorita te ayudo. Tanto a nivel mundial como a nivel de Colombia, de nuestro país. Si alguno quiere dar alguna otra conclusión del tema, que digan, no, pues a mí me parece muy interesante, o no, mi familia también fue muy marcada por todo esto, ¿cierto? De la violencia, o todavía vemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, muchas cosas que todavía consecuencias de todo esto, ¿cierto? De toda esta violencia. No, la verdad, el tema es muy interesante, pero todo tan horrible. Y ahora las guerras que se ven es por querer liderar. Ay, no, todo está muy impresionante. Todo cada día es más caro. Ay, no. Yo no sé esto en qué va a parar, Dios mío, bendito. Cierto, el sistema económico cada día está más difícil, y como decía ella, las guerras, ahora se va a pelear es por otros recursos, como por el agua, por otras cosas que la vamos a necesitar todos, entonces no sabemos, como dice Luisa, en qué va a parar todo esto, porque ya van a haber, son guerras por recursos económicos, como el agua que es indispensable, y bueno, tantas cosas que se manejan, que uno a veces no se alcanza a imaginar, que se manejan entre los mismos gobiernos. Pero siempre confiando en Dios, ¿cierto? Uno dice, bueno, estoy confiando en Dios. Bueno, ya casi terminamos la clase. Si alguno más quiere decir algún otro aporte, Juan Carlos, Cata, Mami Aleida, algo del tema, o si tienen alguna pregunta. Yo sé que es un tema muy extenso para verlo en una sola clase, nos tocó como así rapidito tocar unos pocos puntos de cada cosa. Es como un resumen, profe, aunque realmente eso es muy extenso porque eso viene desde hace muchos años. Y realmente uno no sabe si eso va a tener algún final. Sí. O mejor dicho, bueno o malo, siempre va a tener que haber algo entre medio. Entre el medio, sí, es verdad. La frase que les quiero dejar en esta noche es: asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus dos oídos. Pueden ser por comentarios de otras personas, que a veces hacen comentarios, dicen palabras que intentan lastimar, herir, aplacar, destruir, o tal vez uno mismo, que también a veces llegan esas vocecitas como a la mente de uno que le dicen, no, tú no puedes, no, deja todo así, y cosas que no convienen, consejos y que no cosas convienen. Que lo hacen cuestionar a uno mismo. Que lo hacen cuestionar a uno mismo. Es bueno no prestar atención a esas palabras, como la rana sorda, no sé si saben de esa fábula, que al ser ella sorda no escuchaba los comentarios de los demás y ella pudo lograr salir de un hueco, que donde los demás le decían, usted no puede, no va a ser capaz, vea, usted está... No, ella, como era sorda, logró salir. Así a veces nosotros nos toca ser sordos ante comentarios, ante cosas destructivas, ante alguien que quiera venir como porque hay gente que quiere venir también a sembrar cizaña de otras personas, ¿cierto? Ay, mire tal persona. Gente venenosa. Exacto, ¿cierto? Que eso también uno mejor es oídos sordos, no escuchar ese tipo de cosas, porque a veces esas cosas son nuestros peores enemigos. Hoy veía un programa de no juzgar, y es bueno no juzgar a la gente, porque cuando uno juzga, eso como que trae en uno como una mentalidad pobre, antes eso trae como fracaso, no, o sea, uno no puede juzgar a nadie porque uno no conoce la vida total de una persona, ni su historia de vida, ni su pasado. Como decíamos, Colombia ha sido muy atropellado y juzgado, ¿cierto? Pero es que, ¿quién conoce realmente todo lo que hemos vivido? Solo los colombianos que estamos acá, día a día, luchando, y por nuestros antepasados que también lucharon y que se vieron también enmarcados en muchos conflictos. Entonces no nos pueden juzgar porque no vivieron en carne propia lo que nuestros abuelos, papás, de criarse sin una madre, sin un padre, porque la violencia se los arrebató. Entonces
nosotros tampoco podemos juzgar a los demás, aunque a veces uno diga, ay, pero esa persona no podemos porque no conocemos la historia, ¿verdad? Total. Entonces, oídos sordos a todos sus comentarios que no A edifican, palabras necias, oídos sordos. Exacto. No, vamos hacia adelante y siempre podemos tener lo mejor, enfocados en nosotros mismos. Y como decía mami Aleida, deseándole el bien a todos, ¿cierto? Deseando lo mejor para todos, sin juzgar, porque no sabemos, no conocemos, no, seguir adelante. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento, nos quedan 2 minutos. No, profe, yo solo tengo que decir que... Ay, ese niño sí, pero bendito. Gracias a Dios que está aquí. Ay, sí, gracias a Dios. Entonces, si tienen alguna preguntita, la pueden hacer. Ya les tomé asistencia. Juan Carlos. Sí, Ay, Luisa, profe, que llegó de último. Luisa, sí, Juan Carlos también. De última no, yo solo llegué 5 minutos tarde. Catalina, hágame el favor y esa fama. No, entonces de antepenúltima. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, me pueden escribir. Muchachos, no se van a quedar allí, no. Cualquier duda, algo que quiera que yo les comparta, profe, compártame esto, por favor, ayúdenme con esto. Profe, Bien pueda. yo, fuera de tema, ¿cómo le pareció el dibujo? Ay, muy lindo, Cata. Hermoso, gracias. En alguna oportunidad que pueda venir, yo se lo doy, profe. Yo creo que sí, Dios mediante. Así sea para la graduación de ustedes. Yo creo que sí, vamos a ver. Así sea en diciembre, Dios mediante, sí. Yo quiero estar allá con ustedes. Hay que decirle al profe Jonathan. Entonces, sí, qué bueno. Gracias, Cata. Muy lindo el detalle. Es con mucho gusto y en este mes de las madres. Bueno, yo los abandono, profe. Muchas gracias por la clase. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Chaitos. Gracias, la última que llegó. Ay, Gracias Catalina, hágame el favor y me baja de ese pedestal que me tiene. Bueno, hágale pues, se le quiere mucho. Pero no vamos a Bueno, llegar a chao. Chao. Nos vemos Chao, profe, gracias, feliz noche. Chao, Dios la bendiga. Amén. Chao, profe, que Dios la bendiga. Chao, Cata. Dios te bendiga. Juan Carlos, feliz noche. Te estabas hablando. Chao, profe, que descanse, que esté muy bien. Amén. Feliz noche.